ha pasado? A mí me ha pasado. Te entra esa prisa, ese afán. Pero la sabiduría de Dios es tan linda, tan infinita, que nos la enseña la misma naturaleza. Vemos esta puesta, salida y puesta del sol, hasta las estaciones del año. Todo tiene su tiempo. Y todo sigue un orden establecido por Dios. Hay un orden establecido por Dios. ¿Sabéis que Dios es un Dios de orden? ¿Verdad? A Dios le gusta el orden. Que hagamos las cosas para Él con excelencia, con diligencia, con compromiso, con lealtad, fidelidad y con orden. Porque Él es un Dios de orden. No es un accidente que los eventos de la vida sucedan en ciertos momentos. O sea, todo lo que nos pasa no es un accidente, no es casualidad. Dios tiene un propósito en su calendario, no en el nuestro. La Biblia nos muestra numerosos ejemplos de este principio y uno más claro está el de la historia de Abraham y Sara. ¿Recuerdan? Por la promesa de tener su primogénito Isaac. ¿Cuánto tiempo les tocó esperar? Pero era en el tiempo de Dios. Ellos esperaron muchos años por esa promesa de ese hijo. Aunque para ellos parecía que el tiempo había pasado y que no había esperanza. Dios cumplió su promesa en el tiempo perfecto. Amén. Y esta mañana nos está diciendo eso el Señor. Que Él va a cumplir su promesa, la promesa que Él te ha hecho en su tiempo, que es perfecto. Amén. Y eso lo podemos ver y estudiar en Génesis 21, 1 al 3. Eso lo pueden ver en casa y estudiarlo acerca de lo de la historia de Abraham y Sara. La espera no fue fácil, pero a través de ella Dios enseñó a Abraham y a Sara. Había una enseñanza, porque siempre en la espera de los tiempos de Dios hay una enseñanza. Y es en eso lo que nosotros debemos estar despiertos para ver qué es lo que el Señor nos quiere enseñar en ese tiempo de espera. Y había una enseñanza para ellos y era que debían confiar en la voluntad de Dios, en la voluntad de Dios y no en las circunstancias, que es lo que nosotros muchas veces nos pasa, ¿verdad? Que nos desesperamos tanto que dejamos de confiar en su voluntad, que es agradable y perfecta. Se nos olvida, ¿verdad? Y empezamos a ver las circunstancias y de ahí que nos entra tanta prisa. Pensemos también en Jesús, es otro ejemplo muy bueno. Jesús nació cuando se cumplió el tiempo. Gálatas 4:4, ¿qué dice? A ver si sale por ahí el Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del ¿qué? Del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. Se cumplió el tiempo de que naciera Jesús. Fue en su tiempo, no llegó antes ni después, sino en el momento preciso que Dios había planeado, demostrándonos a nosotros que incluso cuando los planes son grandes, se cumplen exactamente conforme al tiempo perfecto de Dios. Y ese fue un plan grande, plan de salvación para nosotros. Gloria a Dios. Otro ejemplo que les quiero compartir en esta mañana de esperar en los tiempos de Dios y ver que los tiempos de Dios son perfectos, es un ejemplo de nosotros como familia. En el año 2011, mi esposo tuvo el convencimiento por parte del Espíritu Santo de ir a estudiar teología, de profundizar más en la palabra de Dios. Eso fue en el año 2011.
tenía ese querer como el hacer, ese sentir, esa convicción del Espíritu Santo. Y como buenos hijos de Dios nosotros y obedientes a la palabra de Dios que nos sujetamos a nuestros pastores, fuimos a nuestros pastores en ese momento ahí en Palma de Mallorca y le dijimos el sentir, bueno, se lo dijo mi esposo prácticamente, yo le acompañé, el sentir que él tenía por parte del Espíritu Santo y cómo Dios le estaba confirmando de prepararse más en profundidad en la palabra de Dios, yendo a la Facultad de Teología en Córdoba, Andalucía. Fuimos, estuvimos hablando con nuestros pastores, ellos como pastores de la iglesia, como representantes de la iglesia, como padres espirituales nuestros, ellos vieron y discernieron, tenían el discernimiento espiritual que Dios nos da de que no era el momento. Y tenían toda la razón. ¿Por qué? Porque yo no tenía el sentir. Y somos un matrimonio. Y cuando Dios va a usar un matrimonio, a los dos les pone el mismo sentir. No es que Dios dice, te mando a ti al África y por ahí a ti te mando a otro lugar. No, porque somos un matrimonio, una sola carne en Cristo. Y claro, yo ningún sentir de ir a estudiar teología. Entonces, lastimosamente mi esposo le tocó decir, espero en el tiempo de Dios. ¿Y sabéis cuánto tiempo le tocó esperar para que Dios pusiera en mí el sentir y el querer como el hacer? Y la convicción de parte del Espíritu Santo para dar ese paso de fe de ir a estudiar teología. Pasaron 3 años. 3 años mi esposo clamando, orando, llorando, doblando rodillas, pasando esa prueba de ese tiempo de Dios, trabajando en lo secular, conduciendo el camión, diciéndole, Señor, tú me lo has mostrado, pero mi esposa nada. Hasta que un día, en el tiempo de Dios, no en el de mi esposo ni el mío, el convencimiento del Espíritu Santo y la confirmación para mí de que sí, de que debíamos dar ese paso, dejarlo todo, porque no era fácil. Claro, Dios en ese tiempo nos estaba preparando. 3 años preparándonos, fortaleciendo la fe, moldeándonos hasta que estuviéramos preparados, sobre todo en mi caso. Era fuerte lo que había que hacer. Y yo estando en el parking de cerca de mi trabajo, yo trabajaba en una farmacia, como técnica de farmacia. Tenía un excelente trabajo. Ganaba muy buen sueldo. Mi jefa me quería. Me habían hecho un contrato indefinido contra indefinido, súper indefinido. Había entrado ahí por la gracia de Dios. La única extranjera en medio de españoles. Y me querían. Y yo yo quería ese trabajo, era mi anhelo. Pero fue tan fuerte el llamado y el convencimiento en el tiempo de Dios que en el parking, estando en el coche, se derramó el Espíritu Santo. Antes de entrar a trabajar, yo llegaba media hora antes del trabajo a aparcar, buscar parking porque no había, es muy difícil encontrar parking por esa zona. Pero mientras yo hacía eso, me ponía a hacer mi devocional y a orar en el coche. ¿Por qué? En cualquier lado podemos buscar al Señor, yo aprovechaba ese tiempo para orar y el Señor se derramó tanto la presencia del Espíritu Santo y fue ahí cuando me dijo el Espíritu Santo, déjalo y váyanse a estudiar. Déjalo se refería, deja tu trabajo. Yo lloraba porque yo era luchando con mi carne, no quiero dejar eso, ¿cómo voy a dejar mi super trabajo? ¿Cómo voy a hacer esto? No, claramente el Espíritu Santo, déjalo. Y yo es de esas que a veces somos así también.
hasta que no me reconfirme, contrafirme, entonces yo no doy, ¿verdad? No doy ningún paso. Y yo era así, hasta que no me confirme y todo. Mejor dicho, casi le digo a Dios hasta que no te aparezcas y me hables en persona. Y el Señor se derramó en ese coche que yo no paraba de llorar, que yo no sabía cómo iba a entrar a trabajar con los ojos así. De tanto llorar. Y me tocó entrar a trabajar con los ojos así. Pero fue ahí cuando el Señor, y cuando yo le di la noticia a Él, y el domingo, ese domingo en la iglesia, el Señor, ¡pah!, nos confirmó otra vez el llamado. Ese domingo, y yo le di la noticia a Él no sabía lo que me había pasado a mí en el coche, pero después de que salimos de la predicación, le dije yo, cariño, llegó el momento. 3 años después, en el 2014, nos fuimos a la Facultad de Teología por 4 años. ¿Y qué hizo Dios? En ese tiempo comprendimos después que Él nos estaba preparando para que dependiéramos totalmente de Él. Estaba fortaleciendo nuestra fe. Porque ¿quién va a hacer eso? De dar un paso, dejar trabajos, vender todas las cosas que teníamos ahí en Mallorca, dejar la iglesia, la familia de la fe, dejar la familia de sangre aquí en Mallorca, dejarlo todo. Nuestros hijos iban con nosotros también, por supuesto, toda la familia entera, dejarlo todo para seguir el llamado de Dios. No es fácil, pero el Señor ya nos había preparado durante esos 3 años para hacerlo sin dudar. Y así fue. Dimos el paso, y cuando das el paso es cuando el Señor empieza a abrir las puertas. Y es ahí cuando tú te das cuenta que es de Dios, que viene de Dios ese llamado, esa confirmación, esa misión, que viene de Dios. Y fueron 4 años de prueba, pero de dependencia total de Dios. Porque los 4 años estábamos dedicados al 100% a estudiar. La dependencia, la economía, la provisión venía de Dios. Y en esos 4 años el Señor nunca permitió que nos faltara nada. Al contrario, nos sobraba. La nevera, el refrigerador lleno de comida. Y nosotros haciendo la voluntad del Padre en el tiempo de Dios, no en el tiempo nuestro. Amén. Gloria a Dios. Hoy en día muchos luchan con la impaciencia, ¿verdad? Muchos luchamos con la impaciencia y queremos ver resultados ya inmediatos en nuestra vida. Un trabajo, una relación, una sanidad, una solución a algún problema. Lo queremos ver ya, ya. Pero recordemos que Dios tiene un tiempo perfecto y nos va a ayudar. Nos va a ayudar a confiar y a descansar mientras estamos esperando en Él. Amén. Su tiempo no es el nuestro. Eso lo tenemos que recordar siempre. No es el nuestro, pero es el mejor. Su tiempo no es el nuestro, pero es el mejor. El de Él siempre es el mejor. Esperar en Dios significa reconocer que Él sabe lo que es mejor para nosotros, ¿verdad? Y eso nos está hablando desde hace 8 días la palabra de Dios. Que Él sabe lo que nos conviene, que Él sabe qué es lo mejor para nosotros, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y que aunque la espera sea difícil, porque ¿a quién le gusta esperar? Ya cuando estamos en el médico, tenemos la cita médica, y, por ejemplo, en mi caso, la doctora me dice a las 11, y luego ves que llega de merendar, y como hasta las 11:30 o 12 no te atienden. Y nosotros nos desesperamos, ¿verdad? ¡Buah! No es fácil, no es fácil esperar. Esperar en el tiempo de Dios no es fácil. Pero es necesario que lo hagamos.
es necesario, porque es por nuestro bien. A veces Dios usa el tiempo de espera para prepararnos, para trabajar en cada uno de nosotros, para trabajar en nuestro interior, para trabajar en nuestro carácter y para fortalecer la fe. Para eso es ese tiempo. Cada día de espera es una buena oportunidad para que confiemos más en nuestro Padre. Debemos verlo así, como una buena oportunidad para confiar más en Él, para aprender a depender más de su provisión. Eso fue lo que nos ha enseñado a nosotros durante todo este tiempo de ministerio, a depender más de su provisión y de su dirección, de su guía, de cuál es el propósito con cada uno de nosotros. Te pregunto en esta mañana, ¿estás dispuesto o dispuesta a confiar en el tiempo perfecto de Dios? Aun cuando no entiendas lo que estás pasando. ¿Estás dispuesto o dispuesta? Wow. No es fácil, pero debemos hacerlo. Amén. Segundo principio que podemos aprender de este capítulo de Eclesiastés 3. Dios usa el tiempo de espera para moldearnos. Él está interesado en que nosotros cada día nos parezcamos más a Jesús. Recuerden que nuestro ejemplo a seguir es Jesús. Nadie más. Entonces, Él está muy interesado en eso. Y ese es el segundo principio. En el tiempo de Dios, ese tiempo de espera, debemos saber que no es un tiempo perdido. No es tiempo perdido. Él está obrando en nosotros. A lo mejor las circunstancias parezcan o que te muestren otra cosa, pero no, es en nosotros que está obrando. Debemos fijarnos y meditar en eso, vernos a nosotros mismos, porque a veces a lo mejor tengamos dificultades con personas en el trabajo o en cualquier área de nuestra vida y pensamos muchas veces, aún en la familia, que el que debe cambiar es fulano, sultano, perenjano, no, pero el que debe cambiar eres tú, uno mismo. Y Dios quiere obrar en cada uno de nosotros y cambiarnos y transformarnos más a su imagen y semejanza. Y por eso Él usa esos tiempos de espera. Nos lo usa para moldearnos y prepararnos para lo que viene. Siempre hay un propósito con todo lo que estamos pasando y lo que estamos viviendo. No siempre entendemos por qué Dios nos hace esperar, pero debemos recordar que la espera tiene un propósito divino. Amén. Y lo vemos en la historia de José. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de José? José, vemos cómo Dios lo usó años de espera en preparación a José. Los que no han leído o no saben la historia de José pueden buscarla en Génesis 41, 39, 40. Ahí pueden ver la historia de José. José fue vendido como esclavo, encarcelado injustamente y olvidado durante muchos años. Sin embargo, en cada etapa de la vida, por difícil que fuera, era una preparación para el propósito que Dios tenía con José. José debía llegar a ser gobernador de Egipto y salvar a su familia durante la hambruna. Si José no hubiera pasado por esos tiempos de espera y prueba, no habría estado listo para la posición a la que Dios lo llamó. Así que ese proceso por el que estás pasando, esa prueba, es por un propósito y un plan divino. Propósito divino que Dios tiene contigo mientras estés aquí en la tierra. Recordemos también a Moisés. ¿Recuerdan a Moisés? El tiempo que le tocó pasar a Moisés para ser preparado, para cumplir la misión de Dios. ¿Sabéis cuánto?
40 añitos. 40 y uno desesperado que porque va un mes y Dios no responde la oración. Ay, Dios, ¿tú por qué no respondes la oración? Mira que yo quiero que ese trabajo ya, lo quiero ya el trabajo. Pero Dios sabe por qué nos tiene esperando para encontrar ese trabajo. Ese trabajo que tanto anhelamos. Dios sabe. Él está trabajando en nosotros primero. Amén. Y eso le pasó a Moisés 40 años antes de que Dios lo llamara a liberar su pueblo. 40 años tuvo que pasar él y nosotros ya queremos pasar unos mesecitos y ya, ¡buah! No hacer la voluntad de Dios, sino hacer la de uno. No es así. Las cosas con Dios no funcionan así. Dios lo estaba preparando, enseñándole paciencia y dependencia. ¿Cuánto necesitan paciencia? ¡Buah! ¿Verdad? Paciencia y dependencia. Y eso es lo que también nos enseñó a nosotros Dios en ese proceso del llamado a estudiar teología. Paciencia y dependencia. Eso lo vivió Moisés. Todos pasamos por tiempo de espera, ya sea en la búsqueda de una respuesta a la oración, en el cumplimiento de algún sueño, algún anhelo, alguna meta o en la sanación de alguna herida. En esos momentos es fácil sentirse desalentado y pensar que Dios no está actuando, pero debemos recordar que Dios sí está obrando aunque no lo podamos ver y está obrando desde nuestro interior. Amén. Desde nuestro interior. La espera, recuerden, debemos verla como una oportunidad para crecer, no para estancarnos ni apartarnos, sino para crecer. Es una buena oportunidad para crecer, para fortalecer nuestro carácter y para aprender a confiar más plenamente en ese Dios grande y todopoderoso que tenemos. Amén. Debemos aprender a ver la espera no como obstáculo, no como un obstáculo, sino como una oportunidad para ser moldeados por Dios. Cada día de espera puede ser un día de preparación para lo que Dios tiene preparado contigo. Es un día de preparación. En lugar de desesperarnos, debemos buscar más de Dios, acercarnos más de Dios, acercarnos más a su palabra, a tener más comunión con Él, a descansar en Él. Porque Dios está trabajando en ese tiempo de espera en cada uno de nosotros. ¿Sabéis una cosa? La espera nos hace fuertes. La espera nos hace fuertes. Por supuesto, cuando estamos fortalecidos en Cristo, no con nuestras propias fuerzas. Fortalecidos en Cristo, la espera nos va a hacer más fuertes, más pacientes y más listos para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Te pregunto, ¿estás dispuesto o estás dispuesta a dejar que Dios te moldee durante los tiempos de espera? En lugar de solo desear que pase rápido. ¡Guau! Porque eso es lo que anhelamos, ¿verdad? Siempre que estamos en el tiempo de espera. Ay, no, que se acabe esto rápido. Ay, no, que responda rápido. Ay, que se solucione rápido este problema. Tercero, el último principio es el tiempo de Dios trae las mejores respuestas. El tiempo de Dios trae las mejores respuestas. El tiempo de Dios, cuando esperamos en ese tiempo de Dios, los resultados van a ser siempre mejores, que no nos quepa duda. Cuando no lo hacemos es cuando, ojo, peligro a equivocarnos y a meter la pata.
Pero cuando esperamos en su tiempo, los resultados van a ser los mejores. Los mejores. Más inclusive de lo que nosotros nos imaginábamos. ¿Verdad? La historia de José, ¿no? Más de lo que él imaginaba sucedió. Más de lo que podamos imaginar. Dios no solo actúa en el momento correcto, sino que también lo hace de la manera perfecta. A menudo nuestros planes no se comparan con los de Dios y sus resultados siempre van a ser más grandes, más grandes. Los resultados de Dios siempre van a ser más grandes y gloriosos. Y Dios se glorifica en esos resultados. ¿Recuerdan la resurrección de Lázaro? ¿Recuerdan? Marta y María querían que Jesús llegara antes de que falleciera su hermano. Como es lógico, ¿verdad? Pero, ¿qué hizo Jesús? Jesús llegó 4 días después, cuando ya estaba en la tumba. Eso. Cuando ya estaba en la tumba, muerto. Llegó Jesús y ellos pensaron que Jesús había llegado tarde. Normal, ¿no? No voy a llegar a pensar eso. Jesús llegó tarde. ¿Ya para qué viene? ¿No? Yo diría eso. ¿Ya para qué viene? Normal. Ellas querían que no se muriera, sino que Dios lo sanara antes de que se muriera. Pero Dios tenía otro plan. Un plan mejor que el de que ellas tenían. Un plan perfecto tenía Dios. Y en el tiempo perfecto. 4 días cuando ya estuviera muerto. Porque el plan de Dios no era solamente sanarlo, sino resucitarlo. Y así mostrar ese poder que tiene Dios. Enseñarnos ese poder de sanarlo y resucitarlo. Eso solo lo puede hacer Dios. El que no haya leído la historia la pueden leer en Juan 11, 38, 44. Ellas llegaron a pensar que él había llegado tarde. Pero ese no fue el plan de Dios. El resultado fue mucho más grande de lo que ellas esperaban. Y eso es lo que pasa con nosotros. Cuando aprendemos a esperar en el tiempo de Dios, a confiar plenamente de que Él va a dar la mejor respuesta, la mejor salida, la mejor solución a ese problema, la va a dar Él. Porque nos ama y Él es todopoderoso. Y Él quiere lo mejor para nosotros. Tiene planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Otro ejemplo lo podemos ver también reflejado en el pueblo de Israel. Cuando les tocó esperar, ¿cuánto? 40 años para ver la tierra prometida. Porque era en el tiempo de Dios, no en el tiempo de ellos. Pero cuando llegaron finalmente a la tierra prometida, encontraron una tierra que fluía leche y miel. Una tierra rica, abundante, que no permitió que le faltara nada. Gloria a Dios. Esos son los planes y el tiempo de Dios perfecto. Aunque no lo entendamos en el momento y que tengamos que esperar no un mes, sino años, debemos aprender de ello y no olvidarnos que va a llegar Dios a tiempo, porque Dios no llega nunca tarde. Dios llega justo a tiempo y en su tiempo, no en el nuestro. Eso lo podéis ver en Josué 5:6. Las personas, nosotros, los seres humanos, solemos impacientarnos y querer tomar atajos en nuestra vida. Pero confiar en el tiempo de Dios siempre va a traer los mejores resultados. Eso lo debemos tener muy claro.
cada uno de nosotros. Podemos estar seguros de que aunque no veamos todo el panorama, ¿recuerdan hace 8 días que nos decía Dios? Él ve todo el panorama y nosotros una parte. Estamos limitados, pero Él lo ve todo. Y aunque nosotros no veamos todo el panorama, Dios está obrando para nuestro bien. Amén. Para nuestra familia, para todas las áreas en nuestra vida. Dios está obrando. Sus bendiciones no llegan ni tarde ni temprano. No llegan tarde ni temprano sus bendiciones. Él llega en el momento justo. Cuando confiamos en su tiempo, vamos a experimentar ese favor y esa gracia de nuestro Padre Celestial y de manera sorprendente. Porque Él nos da más de lo que pedimos muchas veces y lo mejor. Debemos aprender a descansar en la seguridad de que Dios sabe lo que hace, ¿verdad? Dile al que está a tu lado, Dios sabe lo que hace. Eso, así no se me duermen. Dios sabe lo que hace. Entérate. Ojalá estés recibiendo este mensaje, que no es mío el mensaje, viene de parte de Dios. Es bíblico. Yo no estoy inventando aquí historias. Ojalá lo estés recibiendo. Y ojalá lo pongamos por obra en nuestra vida. Así evitaríamos tantos problemas, tantos conflictos en nuestra propia vida. Si escucháramos la palabra de Dios y la pusiéramos por obra. ¿Estás dispuesto a esperar en el tiempo de Dios? Creyendo que sus resultados siempre son los mejores. ¿Estás dispuesto? Yo solo te puedo decir una cosa. En el caminar que yo llevo con el Señor, que no es fácil, por supuesto, tomar la cruz, muchas veces renunciar a muchas cosas y tener que aguantar muchas cosas, así como aguantó Jesús, tener que soportar muchas cosas y muchas injustas, pero siempre, siempre he aprendido de parte de Dios a saber que todo lo que está pasando en mi vida tiene un propósito, sea bueno o sea malo. Y que Dios siempre me va a querer enseñar algo por mi bien. Deja tus cosas en las manos de Dios. Déjalas, descansa en Él. No se te olvide que el tiempo de Dios es perfecto y que los resultados van a ser los mejores. En lugar de quejarte y ser agradecido, sea agradecido cada día con Dios. Este tiempo es una buena oportunidad para que nosotros maduremos, crezcamos espiritualmente en el proceso en el que pasamos cada uno de nosotros. En el tiempo de espera es una buena oportunidad para madurar y crecer, para conocer más a Dios, para amar más a Dios. Y a Dios no lo podemos engañar. Nosotros podemos engañar a los que están a nuestro alrededor, fingiendo que a lo mejor, yo qué sé, estamos bien, pero Dios conoce cada corazón, cada situación y conoce la motivación de cada uno de nosotros. Así que aprovecha esta oportunidad de tiempo de espera para que Dios trabaje en ti, en tu carácter, te moldee, que nos dé esa paciencia que necesitamos y que nos ayude a depender totalmente de Él, porque la naturaleza humana es no depender de Dios.
sino de hacer las cosas por nosotros mismos, creyendo que las capacidades y talentos que tenemos son nuestras. Sí, vale, son nuestras, pero porque Dios nos la ha dado. Eres inteligente. En el área que estés haciendo, tienes el mejor trabajo. Lo que sea, Dios te lo ha dado. Dios nos da todas esas capacidades, esos dones, esos talentos para que los pongamos en sus manos. Y en ese proceso dejemos que Él obre en cada uno de nosotros. Y los resultados sean los mejores. Amén. Hemos hablado de que Dios tiene un tiempo perfecto para cada cosa. Es el primer punto. Dios tiene un tiempo perfecto para cada cosa, que usa el tiempo para moldearnos. Y que sus resultados siempre son los mejores. Esperar en Dios no es fácil, pero es la mejor decisión que podemos tener cada uno de nosotros. Pongámonos de pie. Es la mejor decisión que podemos tener cada uno de nosotros. Y hoy es un buen día, una buena mañana para poner en las manos de Dios todos esos sueños, esos anhelos, esas oraciones que aún estamos esperando, para dejar que sea Él el que esté obrando en su tiempo. Todo en la vida tiene su tiempo, todo. Todo lo que sucede en el planeta Tierra es conforme a la voluntad de Dios. Y aunque no siempre entendamos el porqué de los tiempos de espera, podemos confiar en que Dios tiene un plan perfecto, mejor que el nuestro. Al aprender a esperar en Cristo y a confiar en su providencia, encontramos paz, fortaleza y la seguridad de que Dios está obrando para nuestro bien. Así que yo te animo en esta mañana a que sigas confiando. Sigue esperando. Y recuerda que el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Vamos a orar.